de Dios hasta donde se encuentran en las diferentes partes o ciudades de Nicaragua, acá en Estelí, de donde estamos transmitiendo, los que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales, Facebook, aquellos que nos escuchan a través de la radio. En esta noche traigo un tema muy interesante. Yo quiero iniciar con un tema durante todo este tiempo que vamos a estar predicando, si Dios lo permite. Quiero hablar de un tema interesante. Voy a hablar acerca del matrimonio. Y este tema es un tema muy complejo, muy amplio, porque vamos a hablar del matrimonio y luego vamos a tocar el tema del divorcio. Y vamos a aprender tanto de lo que dice la Biblia como que dicen las leyes civiles, ahora que tenemos el Código de la Familia, que dice conforme, que dice acerca de del matrimonio, que dice acerca de el divorcio, cuáles son las responsabilidades y los deberes que deben de existir, cuáles son los requisitos que una persona, una pareja debe de tener para poder contraer matrimonio acá en nuestro país, Nicaragua. Y vamos a estar enfocándonos tanto en la Escritura, en la Palabra de Dios, como también las normas civiles, las leyes del Código de Familia, la ley del Código de Familia 870, qué dice la Constitución acerca del matrimonio, cómo debe ser establecido o cómo debe de ser un matrimonio acá en Nicaragua, qué dice la Constitución, si es tal como se ha venido haciendo desde hace muchos años atrás, como dice la Biblia. Bueno, en mi caso, pues, como maestro de la palabra de Dios, como una persona que he estado enseñando la palabra de Dios por muchos años, me gusta profundizar en estos temas acerca del matrimonio, ya que esto no fue una idea del hombre, sino fue una idea de Dios. Y todo lo que Dios diseña es perfecto, es bueno. Y aún desde un principio, las leyes referentes al matrimonio están extraídas de la palabra de Dios, de la Biblia. Y eso es lo que quiero relacionar en esta noche. Yo como abogado y notario, voy a estar tocando algunos puntos, tanto de las leyes civiles, leyes de ley del Código de Familia, la Constitución y la Biblia, porque vamos a estar hablando del matrimonio. Vamos a iniciar haciendo referencia a lo que dice la Escritura. Me han estado haciendo muchas preguntas acerca de qué dice la Biblia acerca del divorcio. También vamos a tocar ese punto de manera detenida y profunda. Vamos a llevarnos podríamos decir varios meses hablando acerca de este tema, de estos temas. Entonces en esta noche quiero iniciar con el matrimonio. El tema que ustedes ven en pantalla dice: el matrimonio involucra obediencia al diseño de Dios. Quiero orar primeramente para dejar todo en las manos de Dios, que sea Él en esta noche que nos dirija y nos guíe en todo lo que hagamos, en todo lo que enseñemos en esta noche. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, en esta noche oramos, Padre, para que tú nos guíes en este mensaje, en esta enseñanza que vamos a estar abordando. Señor, danos sabiduría, Padre. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea, Padre, llena de sabiduría en los corazones y en la mente de las personas que están viendo el programa. Señor, que edifique, Señor, que bendiga la vida de las personas. Señor, que fortalezca, Señor,
En esta noche, Señor, vamos a estar hablando acerca del matrimonio, Padre. Yo te pido que me des la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder compartir, Señor, lo que realmente enseña la Escritura, Padre, tal como debe de ser, Señor. También, Padre, relacionándolo, Señor, con las leyes de Nicaragua y cómo la Biblia establece y la relación que existe entre ellas, Padre. Invitamos al Espíritu Santo, Señor, para que sea el invitado de honor en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Entonces, hablando acerca del matrimonio, mire qué interesante que uno de los retos más grandes en nuestra vida espiritual es la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Hay un gran reto. Ese es el reto que Dios nos ha dejado realmente, porque no es fácil mantener una comunión plena, agradable, como Dios lo demanda en la Escritura. Entonces hay un gran reto en nuestra vida espiritual en la manera en que nos relacionamos con otras personas. El aprender a vivir nuestra fe en relación con otros muestra la calidad de nuestro andar con el Señor. En 1 de Juan 1:7 dice, mira lo que dice 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué interesante, que si usted ya andamos con luz, andamos en luz, como Cristo, el Señor, está en luz, dice que tenemos comunión. Debe de ser así. Debe existir la comunión, la armonía, unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entre más cercana sea nuestra relación con otra persona, más difícil es vivir una vida como Dios quiere. Y eso es la realidad. ¿Dónde se ve eso? En el matrimonio, cuando las parejas se unen en matrimonio y comienzan a convivir, se dan cuenta cómo es la otra persona. O sea, comienzan a través del tiempo, a través de los días, a través de los años, a ver cuáles son sus debilidades, sus defectos, su temperamento, su carácter, su personalidad. Es ahí donde nos damos cuenta cómo es aquella persona. Y ahí está el detalle. Si realmente hiciste una buena, podríamos decir, tomaste una buena decisión con la persona que te ibas a casar, con la que ibas a contraer matrimonio. Entonces, entre más cercana sea nuestra relación con otra persona, más difícil es vivir una vida como Dios quiere. Es más difícil. Mientras más nos acerquemos a las personas, nuestras debilidades son reveladas. Y nuestro egoísmo sale a relucir. Pero es muy importante que enfrentemos el reto de aprender a vivir como Dios quiere en relación con los demás. Es difícil, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Aprender a vivir como Dios quiere con los demás. Y aquí nuestra persona más cercana, nuestro prójimo, podríamos decir, es nuestra pareja, nuestro cónyuge, ya sea tu esposa o tu esposo. Entonces, por eso que Dios nos manda a vivir con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, vivir una vida en armonía, dejar a un lado el egoísmo, el orgullo, y que exista una comunión como a Dios le agrada, porque eso fue el deseo
desde un principio de Dios en el matrimonio. Recuerden que el matrimonio no fue un invento del hombre, no. Fue la idea de Dios, eso estaba en el corazón, en la mente de Dios, de constituir una familia, y es a través del matrimonio, porque las sociedades se crean, se van desarrollando a través de la familia, que surgen en la unión de dos personas, un hombre y una mujer, según establece la palabra de Dios. Y eso está en Génesis. Eso está en Génesis. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son los propósitos de Dios para que un hombre y una mujer se unan en matrimonio. ¿Cuál fue el propósito desde el principio de Dios? El matrimonio es la relación humana que más claramente muestra estos principios donde estábamos hablando, ¿verdad? De que entre más uno está más cerca de una persona, y en este caso nuestra pareja, más conoce y se da cuenta quiénes somos nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce nuestro temperamento, todo realmente nos conoce. O sea, es la persona que conoce muy bien quiénes somos nosotros. Entonces, el diseño de Dios, ¿cuál es? Que los esposos y las esposas alcancen la relación más cercana posible. Es el diseño de Dios, que en este caso el matrimonio, el esposo y la esposa alcancen la relación más cercana posible. Debido a esto, el matrimonio puede ser la experiencia más hermosa de la vida. No es fácil, pero si usted pone el matrimonio, su matrimonio, en las manos de Dios, Dios le va a ayudar a saberse entender y comprender entre la pareja. Ahora, el matrimonio fue establecido por Dios entre un hombre y una mujer, pero también la Biblia dice claramente que hay personas que no tienen, podríamos decir, ese don de casarse, del matrimonio. Y ahí el apóstol Pablo habla en la Escritura, en sus cartas que él escribe, que hay personas que no tienen esa necesidad de casarse, es decir, tienen el don de continencia, y eso ya Dios se lo da a personas específicas, no a todas las personas, imagínense, porque hay personas que ya traen ese don de continencia, y muchos que les sirven en el ministerio no sienten esa necesidad, esa atracción hacia el sexo opuesto para poder formar una familia, para poder casarse, porque ya eso ellos lo traen. Y muchos de ellos deciden servirle al Señor de manera, en un estado de soltería, solo, porque no tienen esa necesidad. Y es ahí donde la Biblia le llama el don de continencia, pero son casos, como le digo, son pocos casos. No a todos reciben ese don. Solamente Dios sabe Él a quién dárselo. Entonces, el matrimonio puede ser, como le decía, es la experiencia más hermosa de la vida, pero también puede ser el estado de fracaso y frustración más grande, porque en el matrimonio, más que en cualquier otra relación, sale a relucir la verdadera persona. Y es una realidad, porque muchas personas, mire qué triste, muchas personas se han casado con las personas equivocadas, y en vez de vivir una vida feliz, llevan una vida de frustración, de fracaso, totalmente. No viven una vida feliz, porque el deseo de Dios en su mente, en su corazón, era que se unieran en matrimonio y que supieran comprenderse, llevarse bien,
formar una familia y recibir la bendición de Dios. Porque ese es el propósito de Dios, bendecir a la familia. ¿Saben? Es algo extraordinario cuando en un matrimonio Dios es el centro de ese matrimonio, de ese hogar, de esa familia. Hay una bendición grande cuando ponemos a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Pero lo que estoy mencionando ahorita es que para algunos el matrimonio es una experiencia hermosa. Hay parejas que se casan y no se arrepienten de haber conocido a su compañero, el esposo que tienen hoy, porque ha sido una gran bendición para su vida, tanto la mujer como el hombre. Y desearan que vivieran muchos años y que llegaran a la vejez y que murieran ya de ancianitos. Y es raro ver hoy en día esos matrimonios donde llegan ya a la vejez y llegan ancianitos y ya Dios dispone de ellos, pero ya una edad avanzada. Imagínense una pareja de 90 y pico de años, donde tienen 50, 60 años de casado, tantos años, y se mantuvieron juntos en el temor de Dios. Pero hay otras parejas que se arrepienten de haberse casado, de que viven una vida frustrada, fracasada, porque no fue quizás la persona que estaba dentro del plan y la voluntad de Dios, sino que escogieron a la persona que Dios no la tenía para usted, en otras palabras. No la tenía para usted. Y lo triste es que hay parejas que llegan hasta perder la vida porque su compañero es una persona totalmente violenta y machista y no respeta a su pareja hasta el punto de que le han quitado la vida. Vemos muchos casos en Nicaragua. Hasta ahora vi un caso estaba viendo un caso de una muchacha, bueno, en la noticia vi, y una mujer que le quitó la vida al hombre, le dio una puñalada, le quitó la vida, no sé cuál era el problema que se tenían, pero en este caso fue al revés, la mujer le quitó la vida al hombre. He visto varios casos así, pero lo común es ver cómo el hombre le quita la vida a la mujer, y eso es lo que vemos en muchos hogares y matrimonios donde no reina la paz, donde no reina el respeto, donde no está Dios. Y es ahí donde queremos nosotros aprender cuál ha sido el propósito de Dios en el matrimonio. Entonces, tenemos la posibilidad de grandes bendiciones y también de grandes problemas. No quiero decir de que en el matrimonio no hay problema, claro que hay problemas y los matrimonios son probados de una u otra forma, son probados de una u otra manera. Dios te va a probar el hogar, la familia, en la escasez, lo va a probar en la economía, lo va a probar en la enfermedad, lo va a probar de diferentes maneras, porque es la manera que Dios necesita formar y moldear un matrimonio sólido a la manera que Dios quiere, creando un carácter, moldeando ese matrimonio para que aprenda a confiar y depender de Dios y forme hijos en el temor de Dios, en el respeto hacia Dios. Entonces, si usted es un creyente, y de hecho, como todos los creyentes, desean tener un matrimonio saludable. Todos anhelamos tener un matrimonio saludable. Los jóvenes que están en planes de casarse, el que me está viendo ahorita,
Casualmente me tocó despedir el año realizando un matrimonio civil en una de las iglesias acá de Estelí. Entonces, para los jóvenes que tienen planes de casarse, todos tienen el deseo, el anhelo de tener un matrimonio saludable, creciente, un matrimonio pleno, un matrimonio bendecido. Entonces, hay que irnos a lo que dice la Escritura. Hay que irnos a lo que dice la Escritura. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo debemos de tener un matrimonio saludable? Y es muy importante. Ahora, estamos hablando de ya los que están en planes de casamiento y aquellos que todavía no se han casado. Ahora, si es una persona que no está casada, tiene mucho que aprender en la Escritura. En la Biblia encontramos muchos consejos para tener un matrimonio saludable. Ahora, si hay parejas que no se han casado y están conviviendo sin casarse, yo les aconsejo que tomen la decisión de casarse, porque eso de estar conviviendo sin casarse, eso no le agrada a Dios. Y eso no trae bendición para su hogar, para su familia, porque realmente están en desobediencia con Dios, que dice la Biblia, que una pareja que están conviviendo sin casarse, la Biblia lo llama que es fornicación. Eso lo llama la palabra de Dios, es un pecado de fornicación. Y la fornicación dice que es un pecado que estás pecando contra tu propio cuerpo. Es decir, las consecuencias, la desobediencia de ese pecado, ¿quién va a recibir esa consecuencia? Tu cuerpo. Y ahí se puede resultar en muchas cosas, enfermedades en la pareja, resultan muchas enfermedades, muchos problemas en la pareja, en el matrimonio y aún en la familia. Entonces no deben de dejar correr mucho, vivir una vida así, porque eso no trae bendición en una relación. Entonces, si usamos una analogía, como un arquitecto diseña un edificio, ¿qué es lo que hace? Él planea cuidadosamente y piensa de manera creativa. Dibuja los planos para los albañiles, para los constructores. Eso es lo que hace, imagínense, el arquitecto. Ahora con la tecnología y con los programas, los software que hay para hacer planos, se hace más fácil, con una vista, con una imagen 3D, en 3 dimensiones, ver esos diseños elegantes y rápido ahora con la tecnología. Imagínense ahora con la inteligencia artificial. Entonces, siempre y cuando los trabajadores cumplan con los planos que le entrega el arquitecto, si siguen los pasos, siguen el diseño que le entrega el arquitecto, el edificio quedará construido tal y como el arquitecto lo había diseñado. Pero imagínese usted si los constructores no siguen el plano, el diseño que le entregó el arquitecto, para que lo sigan bien detallado. ¿Cómo quedaría ese edificio, esa construcción? ¿Cómo quedaría esa fábrica, esa oficina, si los constructores o los albañiles no siguen el plano, el diseño? Sino que lo hicieron de la manera que ellos le dio la regalada gana, por decirlo así. No quedaría bien, quedaría desastroso. Entonces, igual, usando esta analogía, igual sucede cuando un hombre y una mujer deciden hacer con su vida como le pegue la regalada gana y no seguir el diseño de Dios referente al matrimonio. Desafortunadamente, esto es un panorama de que muchas gente hoy ven el matrimonio
lo ven podríamos decir de esta manera. Imagínense que de tanta la información, de tantas filosofías que se le está metiendo en las mentes, en los corazones, a la juventud, a las personas a través de las redes sociales, el internet, ya hoy en día para mucha gente no es importante el matrimonio. Dicen ellos, esto es viejo, esto es anticuado, esto no tiene ningún sentido casarse. ¿Para qué? Mejor vivir una vida promiscua, una vida así, sin compromiso. Vivimos una vida así en pareja, tenemos relaciones y si no nos parece, cada quien agarra por su lado. Y no saben que en su vida espiritual eso está acarreando consecuencias, porque eso es ante Dios, es un pecado. El ser humano no está siguiendo las normas, el diseño, las leyes que Dios tiene establecido para crear un matrimonio. Dios estableció el matrimonio de la manera correcta. El primer matrimonio que Dios estableció y que Dios lo realizó fue en el huerto del Edén, recuerden, hace, podríamos decir, aproximadamente 6,000 años, donde estaba ahí 3 personas, Dios, Adán y Eva, y Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque la Biblia no dice que es entre 2 hombres o entre 2 mujeres, no dice la Biblia así. Ahora, la Constitución de Nicaragua dice que el matrimonio solo se reconoce entre un hombre y una mujer. Gracias a Dios que todavía la Constitución se mantiene a como lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Que el matrimonio solo debe ser establecido, constituido entre un hombre y una mujer. Y esa no fue idea del hombre, ese no fue idea de invento del hombre. Eso lo ideó Dios desde hace muchos años. Eso ya estaba en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Entonces, pero, ¿qué sucede? Hoy vemos en otros países cómo han dañado el diseño de Dios referente al matrimonio. En otros países es legal que se casen 2 hombres, un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Es legal. Y aquí en Centroamérica lo podemos ver, y no digamos en los países europeos y en otros países del mundo, en Sudamérica, ya países ya aprobaron eso. Y aquí en Nicaragua hasta el momento la Constitución no ha sido modificada ese artículo. Además, el Código de Familia también lo establece, porque está basado en lo que dice la Constitución. Es entre un hombre y una mujer, a como lo establecía la ley, el Código Civil antes de que se creara la ley 870 del Código de Familia. Entonces, mire qué triste es que al pasar los años, hace muchos años atrás, y hace 4,000 años, vemos en la Mesopotamia que también celebraban el matrimonio. Le estoy hablando de 4,000 años antes de que viniera Cristo a esta tierra. En la Mesopotamia celebraban el matrimonio entre un hombre y una mujer. Si esa civilización, esa cultura lo hacían, aún respetando, imagínense, el diseño de Dios hace 4,000 años, porque sus normas, sus deberes y responsabilidades del matrimonio lo escribían en tablillas. Y ahí expresaba, ahí decía cuáles eran las normas o deberes del hombre, igualmente para la mujer, cuáles eran sus deberes, sus derechos, sus responsabilidades. Ahora, en la actualidad, sigue siendo igual, porque la palabra de Dios no cambia. Todo lo que Dios diseña, la idea de Dios, todo lo que Dios ideó es bueno, porque Él es el Dios sabio, el Dios que conoce todo, el Dios omnisciente, el Dios
hermano, que sabe lo mejor para el hombre, para el ser humano. Y el hombre no puede venir a reemplazar o sustituir el diseño de Dios, hacerlo a un lado y él exponer su propio diseño, su propia norma, sus propias leyes referente al matrimonio. Porque eso no va a funcionar. Si hacemos las cosas lejos de lo que Dios manda, si hacemos a un lado las leyes de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, ahí por eso fracasan la familia, los hogares, los matrimonios. Es interesante. Entonces, hermano, debemos nosotros de escuchar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Mire qué interesante. Esto va para aquellos que tienen planes de casarse. Si me están viendo algunos jóvenes que tienen planes de casarse, si me están viendo personas que ya están casadas, la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Y aquellos que tienen también a lo mejor que se quieren divorciar, la palabra de Dios también habla para los que se quieren divorciar. Para todo hay respuesta aquí. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia del divorcio? Pero ahorita yo me quiero enfocar solo en el matrimonio, porque si nos vamos a las leyes, a la ley de Nicaragua, en el Código de Familia, el Código de Familia ya define qué es el matrimonio y cómo debe de ser. El matrimonio no es solo una relación afectiva entre dos personas, también es una institución legal con muchas implicaciones que a veces pasamos por alto. Al casarse una pareja asume compromisos, eso es importante. Al casarse una pareja asume compromisos que van más allá del amor y la convivencia. O sea, aparte del amor, porque debe existir amor, la convivencia, hay compromiso. Entonces, en Nicaragua, el Código de Familia regula detalladamente todo lo relacionado con el matrimonio. Entonces, si alguien se quiere casar, el Código de Familia, la ley 870, establece cómo debe de ser el matrimonio acá en Nicaragua, cuáles son los requisitos, cuáles son los deberes, cuáles son sus obligaciones. Eso lo establece el Código de Familia, ¿verdad? Desde quiénes pueden casarse, quiénes pueden casarse. De hecho, en Nicaragua ya una persona adulta es a partir de los 18 años. Y esa persona es una persona capaz, tiene la capacidad legal para casarse, 18 años. Es una persona adulta, mayor, que puede tomar sus propias decisiones. Tiene que estar soltera, según el Código de Familia. Tiene que estar soltera. Y para eso tiene que presentar ante un notario la carta de soltería que le dan en el registro civil. Tiene que ir a solicitarla, ¿verdad? Por si se van a casar, porque un notario no va a casar a una persona que ya está casada anteriormente. No. Las evidencias, las pruebas tienen que mostrar la carta, la constancia de que es soltera esa persona, de que no existe un matrimonio anteriormente. También hay que tomar en cuenta la ley, el Código de Familia establece que una persona que esté entre la edad de 16 años, mayor de 16, entre 16 años, mayor de 16 años, se puede casar, pero solo con la autorización de los padres o una sentencia judicial. Eso es importante. Un notario que case a una menor de edad se puede meter a problemas, porque tiene que ser con la autorización de los padres o con una autorización del juez para poderlos casar. Eso no es así. Si ya tiene 18 años, sí, no hay ningún problema. Ya puede tomar sus propias decisiones. Entonces una persona cuando quiere casarse,
ya el Código de Familia lo expresa, cuáles son sus derechos, sus deberes, los efectos legales que esa unión genera. Esta normativa nos permite entender que el matrimonio es una forma de construir una vida en común. Para eso es el matrimonio. Y eso fue el plan de Dios. También en Génesis capítulo 1 y 2, que lo vamos a mencionar, como dice la palabra de Dios, ese fue el plan de Dios. Construir una familia, construir una vida en común, basada ¿en qué? En el respeto, la fidelidad, el apoyo mutuo y sobre todo que exista una convivencia sana. También existen, como en el Código de Familia existe lo que son los impedimentos legales. Hay que tomar en cuenta el régimen económico, que cuál se debe casar, si se va a casar por bienes separados, por bienes mancomunados o comunidad de bienes, ¿verdad? Existen esos régimen económicos. Pero le voy a leer lo que dice el Código de Familia, porque estoy relacionando la Biblia con las leyes de Nicaragua. El Código de Familia de Nicaragua, en su artículo 53, miren lo que dice: define el matrimonio como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Miren lo que dice el Código de Familia, y esto tiene que estar en congruencia con la Constitución, porque también la Constitución dice que el matrimonio solo se debe de dar en Nicaragua entre un hombre y una mujer. Entonces dice que el Código de Familia en su artículo 53 dice que define el matrimonio como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer con el fin de hacer una vida en común, formar una familia y apoyarse mutuamente. Entonces, miren, esa palabra voluntaria nos recuerda que nadie puede ser obligado a casarse y que esta decisión debe nacer del deseo libre y consciente de construir un hogar. Y es cierto, debe ser voluntario, pero nosotros, ¿verdad? Como predicadores, como maestros, como ministros de la palabra de Dios, cuando existe una pareja y no están casados, entendemos el fondo espiritual de que las parejas no deben estar sin casarse. Deben de casarse, primero porque a Dios no le agrada estar en una relación así en concubinato, podríamos decir, una relación sin haber ningún compromiso. Ahora es importante, el matrimonio civil ayuda a que la pareja se proteja mutuamente tanto sus derechos como sus deberes. Porque cuando, imagínense, muere uno de ellos, eso les sirve de tanto de protección por sus bienes, por todo lo que han adquirido, y eso le viene a fortalecer a la familia, a los hijos, por el asunto de herencia, por el asunto de los bienes que hay entre ellos, por el asunto de las sucesiones, que es muy importante. Entonces, es importante eso. A la vez, el artículo 54 del Código de Familia menciona los principios fundamentales que deben guiar el matrimonio. El respeto, miren, es un principio fundamental. La fidelidad, porque Dios demanda fidelidad dentro del matrimonio. La comunicación es importante. La solidaridad, el ayudarse mutuamente y la responsabilidad compartida. Entonces, estos principios, ¿verdad? La ley los reconoce y los protege. Entonces, mencionando un poco lo que dice el Código de Familia, vamos a irnos a la Biblia. Yo quiero irme a Génesis capítulo 1. Hoy solo estoy haciendo una introducción, porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar sobre este tema. Por eso estoy iniciando con una introducción.
Pero le animo a que no se nos pierda del programa, todos los jueves a las 7 de la noche. Todos los jueves a las 7 de la noche, porque voy a estar enseñando este tema que Dios ha puesto en mi corazón en este año 2026, hablar sobre esto, ¿verdad? Enseñar sobre el matrimonio. Es importante para las parejas que todavía no se han casado y están en las iglesias sin casarse, para aquellos que ya están casados y necesitan un consejo de lo que dice la palabra de Dios, también que dicen las leyes civiles, la ley, el código de familia. En el caso yo se lo puedo explicar con la ley porque yo soy abogado y soy notario, entonces quiero también de vez en cuando hacer referencia a lo que dicen las leyes de Nicaragua. Pero vean lo que dice la Biblia. El establecimiento del matrimonio. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió las maravillosas obras de Dios en los primeros capítulos del libro de Génesis, porque Moisés fue el autor del libro de Génesis. Y en estos primeros capítulos de la Biblia encontramos el establecimiento del matrimonio. Y es en la Biblia, amigos y hermanos, donde vemos la institución del matrimonio en los capítulos 1 y 2. Como lo decía al principio, esto no fue invento del hombre, no, fue idea de Dios. El matrimonio. Las sociedades se construyen a través de la familia, a través del matrimonio, las sociedades. Y un matrimonio sólido, un matrimonio bajo la bendición de Dios, va a construir sociedades sólidas en desarrollo, sociedades bajo el respeto, bajo los valores morales que ayudan a una sociedad a desarrollarse en todas las áreas. Por eso los hogares, las familias disfuncionales, qué triste ver hijos que se crían solos, que no tienen un modelo paterno, que no tienen, a veces la mamá abandona el hogar o a veces el papá o viceversa. Entonces sufren los hijos. Y eso, hermano, no fue el diseño de Dios realmente. No fue la idea de Dios que los hogares fueran de esta forma, pero el hombre es el que ha creado un solo desorden. Por eso me dice, imagínense que en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Imagínense en un principio todo en desorden. Dios vino a crear un orden, a ordenar. Y eso hizo con el matrimonio también, a crear un orden. Pero dice en Génesis 2:25, Génesis 2:25, voy a leer a partir del 18. Y dijo Jehová. ¿Quién dijo? Aquí no fue cualquier persona, no fue un hombre. Estas fueron las palabras de Dios. No fue cualquier persona común y corriente, no, no, no. Fue Dios. Esto fue idea de Dios. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Mire el propósito de Dios. Uno de los primeros propósitos de Dios es que el hombre no estuviera solo. Dios vio al hombre y dijo, no es bueno. Lo vio Dios y dijo, no es, podríamos decir, agradable, no lo veo bien que el hombre esté solo. No.
y en su mente, en su corazón, en su diseño, dijo el Señor, le haré una ayuda idónea para él. Y fue cuando Dios crea a la mujer. Y la mujer acá es la parte complementaria del hombre, porque la palabra idónea se refiere a algo diferente del hombre, la contraparte del hombre, o sea, lo que complementa al hombre. Por eso, cuando en un matrimonio la mujer es la ayuda idónea del varón, se complementan. Y vea qué importante, porque el éxito en un matrimonio, en una pareja, no solamente viene solamente del hombre, es de la mujer también. Porque cuando los dos se complementan, cuando el hombre y la mujer cumplen, obedecen el diseño de Dios, ese hogar, ese matrimonio es una bendición. Y esa familia va a crecer. No estoy diciendo que no van a tener dificultades, no van a tener debilidades, problemas, pero si obedecen al plan de Dios, si la mujer es ayuda idónea para el varón, porque en este caso es la parte que el hombre necesita, es la parte complementaria, hermano, ese matrimonio va a venir tempestades, van a venir pruebas, luchas, lo que venga. Pero ese matrimonio el enemigo no lo va a tocar. Las dificultades, los problemas, las luchas no lo va, podríamos decir, hacer caer. Porque como decía Cristo, ese matrimonio está fundado sobre la roca que es Cristo. Por eso fue Dios y dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. El hombre necesita de la mujer, de una ayuda idónea. Y de hecho, viceversa. Y como le decía, el deseo de Dios es que los matrimonios sigan adelante y que cumplan el diseño, el propósito de Dios. Pero, ¿qué vemos hoy en día? Por la dureza del corazón del hombre, por el machismo, y a veces hoy vemos que también la mujer, ¿verdad?, no quiere cumplir su rol como mujer, igualmente el hombre. Entonces por eso vemos hoy, hermano, qué triste, tantos divorcios en el mundo, que no fue el diseño de Dios. Pero tampoco una mujer no puede estar expuesta a que un hombre la maltrate y esté a punto de perder su vida, como vemos tantos asesinatos, tantos femicidios, tantas cosas. Y no quiero entrar ahí, ¿verdad?, más adelante. Entonces, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y esa personalidad del hombre, esa parte de la imagen de Dios en el hombre es su personalidad. Y esto le da al hombre la habilidad de relacionarse y comunicarse. O sea, Dios nos creó con esa habilidad de relacionarnos con las demás personas, con nuestros semejantes, y específicamente, hermano, Dios nos dio la capacidad para convivir como pareja. Recuerden que cuando Dios creó al hombre, el hombre no tenía problemas de comunicarse con Dios, no tenía problema, porque ese fue el deseo de Dios. El hombre no tenía ninguna barrera para poderse comunicar con Dios. Después vino el problema del pecado, que cortó la comunión con Dios, y eso es lo que ha venido a afectar la relación, afectar la creación, afectar la relación entre el hombre y la mujer, porque de ahí para allá, hermano, ha sido un desastre. Por eso vino Cristo a restaurar a las vidas, a los hogares,
a la familia, a los matrimonios, porque dice la Biblia que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces Dios usa la analogía del matrimonio en la Escritura para ayudarnos a entender la relación entre Dios, entre Él y su pueblo, porque recuerden que Dios, ¿cómo se refiere Dios o cómo se refería al pueblo de Israel? Dice que al pueblo de Israel, ¿cómo se refería? Se le refería como la esposa de Dios en el libro de Oseas. Y a la iglesia se le llama la novia de Cristo. La novia de Cristo. Eso lo vemos en Apocalipsis. Entonces Dios nos ha dado, hermano, la capacidad de podernos relacionar con Él de una manera muy especial y también de relacionarnos con otros seres humanos. Y aquí ponemos el ejemplo del matrimonio, de la pareja, que debe haber amor y compromiso en el matrimonio. Así que en esta noche voy a detenerme ahí, ¿verdad? Para continuar en la próxima sesión. Creo que ha sido de bendición, ¿verdad?, tener esta pequeña introducción acerca de este tema muy interesante. Y le animo y le motivo a que el próximo jueves esté con nosotros, tanto en las redes sociales como en la radio y la televisión, para continuar con esta enseñanza. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que me diste el haber compartido tu palabra, Señor, con cada una de las personas que estuvieron, Señor, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, Señor, y bendigo, Señor, a las personas que estuvieron con nosotros a través de la televisión, Fe y Esperanza, Señor, a través de la radio, a través de los que están en las redes sociales, Señor, todas aquellas personas, aquellos parejas, Señor, que todavía no han, Señor, formalizado sus vidas, Señor, oramos por ellos para que tomen una decisión, Señor. A los que están en sus hogares, esas parejas de jóvenes, Señor, que están conviviendo, pero no han, Señor, formalizado su vida, oramos por ellos, Señor, para que no tengan ningún impedimento de servirte en tu obra, Señor. También oramos por esos matrimonios, Padre, que tienen problemas de una u otra forma, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú les ayudes, Señor, en sus relaciones matrimoniales, Padre, en sus vidas, en las diferentes congregaciones e iglesias donde se encuentran, Señor. Oro por ellos, Padre. Gracias, Padre, te lo pedimos en este momento por todo lo que hemos hecho, Señor. Oramos por ti, Señor, y por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Buenas noches, hermanos y amigos. Nos vemos en la próxima sesión.